Hola, ¿cómo están? Soy Pichi. Te invito a conocer a ciertos artistas que vivieron la gloria, otros que nunca fueron reconocidos, pero todos ellos murieron en pobreza y alcanzaron una fama póstuma jamás imaginada. El pintor holandés que hizo La joven de la perla, Johannes Vermeer, fue un artista que no gozó de gran éxito en vida, particularmente porque no hizo muchas obras y no fue tan popular más que en su pequeño círculo de gente. Su trabajo como pintor por encargo, en el cual hacía un promedio de 2 cuadros por año, no le daba el suficiente dinero para mantener a su gran familia, una esposa y 15 hijos, aunque le fallecieron 4 siendo niños. Su esposa era bien posicionada económicamente y vivieron en la casa de la suegra. No fue reconocido, no participó ni en museos ni galerías. En sus últimos años de vida tuvo que pedir créditos y por la guerra franco-neerlandesa no pudo vender más cuadros. Al morir de 43 años, fue enterrado en el sepulcro familiar en Delft. Su esposa renunció a su herencia y bienes para pagar sus deudas. Y durante 2 siglos estuvo olvidado. Con solo 35 cuadros alcanzó la fama mundial gracias a Théophile Thoré, un periodista y crítico de arte francés en el siglo XVII. Aumentaron los precios de sus obras y hoy es considerado uno de los más grandes pintores de los Países Bajos. Sandro Botticelli, el famoso pintor renacentista creador de El nacimiento de Venus, vivió una etapa de gloria, pudiendo trabajar incluso en la Capilla Sixtina, 30 años antes que Miguel Ángel. Cuando muere Lorenzo el Magnífico y los Médicis son expulsados de la ciudad, el predicador Savonarola llega con su cristianismo fundamentalista y hace que el pintor se inquiete por sus obras. Muchas de ellas se perdieron incluso por el mismo pintor que las quemó en la hoguera de las vanidades. En sus últimos años de vida y eclipsado por artistas como Leonardo y Miguel Ángel, se cree que muere en pobreza. Durante siglos ni siquiera era considerado un maestro del Renacimiento y es recuperado por una exposición en el siglo XIX en la Galería de los Uffizi. Paul Gauguin, antes de ser pintor, fue marinero, trabajó en la bolsa como inversionista en París y ganaba mucho dinero. A los 35 años, su pasatiempo se volvió su profesión, pero pocos compraban sus obras, viviendo en la pobreza. Su matrimonio fracasa y sus 5 hijos se van con ella a Dinamarca. Invitado por Van Gogh, viven ambos en Arles en la Casa Amarilla. Su economía no mejora, sus cuadros no son entendidos. El alcohol y su fragilidad física hace que trabaje cada vez menos. Muere a los 55 años. Como no tuvo testamento, sus cartas, manuscritos, pinturas y otras cosas fueron subastadas. Parte del éxito se debe gracias al comerciante de arte Ambroise Vollard, quien organizó exhibiciones de su obra al final de la carrera del pintor y después de su muerte. Las pinturas de Gauguin son raramente vendidas, ya que son carísimas. La obra Cuando te casas rompió récord de $300 millones en el 2005. Pintores como Matisse y Picasso admiraron su obra, tanto que Picasso copió su primitivismo en Las señoritas de Avignon, y hoy en día su obra es una de las más importantes del siglo XIX. Amedeo Modigliani nació en una familia pobre. Comenzó con la pintura a los 14 años. Su corta vida fue entre drogas, alcohol, mujeres, pobreza y la enfermedad. Vivió una vida entre los bares de París y la venta de sus cuadros eran para comprar comida, alcohol y drogas. A los 32 años, un marchante le organiza la primera exposición y fue clausurada por los desnudos que ofenden al público. La muerte del artista convierte en millonario al marchante. Recientemente leí a un historiador decir que esto era un mito y sus obras, estando en vida, costaban alrededor de 500 francos, sin morir pobre y reconocido. A pesar de las diferencias entre historiadores, Modigliani no obtuvo el reconocimiento que tiene ahora y es considerado uno de los mayores artistas de vanguardia del siglo XX.
Vincent van Gogh, probablemente uno de los más famosos actualmente, murió sin dinero, sin oreja y sin cordura. Aún sin tener dinero y pudiendo vivir en más penurias, este recibía apoyo financiero de su hermano Theo, el cual le pagaba el alquiler, pinturas e incluso tenía para alcohol, tabaco y hasta para los burdeles. Sus obras no fueron apreciadas en vida, incluso se le juzgaba por su técnica. Cuando muere, su única herencia fueron sus obras, que fueron destinadas a su hermano Theo. Johanna, la esposa de Theo, heredó sus obras tras la muerte de su esposo 6 meses después. Viuda de 28 años, con un bebé, un departamento en París, 200 cuadros y 600 cartas, logró darle la fama que Theo no pudo aún siendo marchante. 15 años después de la muerte de Vincent, expuso las obras en el Museo Stedelijk y se encargó de tener contacto con los marchantes más importantes de la época. 9 años después, publicó el primer tomo de las cartas que había entre Vincent y su hermano. A sus 62 años, muere y su hijo Vincent continuó su legado creando la fundación y el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Sin ella, definitivamente Vincent no sería el éxito comercial que es hoy. Rembrandt gozó de gran fama y fortuna en vida. Además de vender sus cuadros y ser comerciante de arte, daba clases en su casa y recibía alumnos los cuales le daban alrededor de 100 florines por año. Se casó con una mujer con dinero y esto lo llevó a tener muy buenos clientes. Al morir su esposa, le dejó una herencia, la cual perdería si éste se volviera a casar. Con el tiempo y su mala administración, sus gastos se volvieron más grandes que sus ingresos. Perdió todo: su fama, su casa, su gran colección de arte y objetos, su imprenta, y para colmo, vio morir a quienes amaba: su esposa, su amante y su hijo. Murió solo y fue enterrado en una fosa común en Ámsterdam. Varios pintores impresionistas pudieron tener el mismo destino. El pintor Monet no murió en miseria, pero sí sufrió gran parte de su vida en ella. Sus obras fueron rechazadas por la sociedad y en exposiciones de arte, ya que iban en contra del estilo tradicional y el método de pintura de la época. Vivió junto a su esposa e hijo una época de extrema pobreza y hambre. La guerra franco-prusiana hizo que se fuera a Londres, donde su destino sería diferente. Durand Ruel los apoyó tanto financieramente como en lo personal. Incluso Monet confesaría: todos los impresionistas habríamos muerto de hambre sin Durand Ruel. Se lo debemos todo. Sería increíble para ellos ver que después de muertos lograrían esa gran fama con sus obras en productos y alguno de ellos con museos que llevan su nombre. Es triste pensar que en este momento están algunos pintores sufriendo estas mismas condiciones, sin reconocimiento y sin apoyo. Así que apoya a tu artista local favorito y aprovechemos sus obras en vida. Si te gustó el video, sígueme en redes sociales. No olvides suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!